En este video vamos a aclarar algunos conceptos que conciernen a la migración celular. Estos conceptos son aptotaxis, quimiotaxis, aptocinesis y quimiocinesis. En principio parecen conceptos que hablan todos de lo mismo, pues al fin y al cabo dan como resultado la migración celular, pero vamos a apreciar que no son exactamente lo mismo. Para ello demos algunas definiciones aún más primarias. Taxis hace referencia en biología a un movimiento celular que está dirigido hacia un estímulo o gradiente de concentración. Es un movimiento dirigido. Como vemos acá en la imagen, estas células se están dirigiendo de manera específica hacia este punto, ¿sí? Taxis es entonces un movimiento dirigido en respuesta a algún estímulo o gradiente de concentración. Tengan en mente que taxis proviene del griego y significa ordenar, disponer o posicionar. Por eso es que siempre que sea taxis, un movimiento de tipo táxico, será un movimiento ordenado o dispuesto por algo. Hay varios tipos de taxis, no solo existe la quimiotaxis, que es la cual vamos a hablar hoy y está dada por sustancias químicas, sino que también existe la aerotaxis, que está guiada por gradientes de oxígeno. Es esencial, por ejemplo, para bacterias aerobias estrictas para sobrevivir. Se van a movilizar hacia los sitios donde encuentren mayores niveles de oxígeno. Y lo mismo ocurre con corrientes de aire, con el contacto físico, con la presión, con temperatura, con corrientes eléctricas, en fin, esta lista que hay acá y les puedo asegurar que es todavía mayor. La cinesis hace referencia a movimiento, pero un movimiento celular aleatorio, en respuesta a estímulos que no responde o no sigue gradientes de concentración. Este movimiento depende de que la célula haya encontrado o no su zona de confort, es decir, que esté en una zona donde haya sus nutrientes o donde pueda realizar adecuadamente sus funciones. Por ejemplo, la cinesis es un movimiento esencial para los macrófagos tisulares que patrullan estos tejidos. Aún en ausencia de procesos inflamatorios o de lesiones, los macrófagos están en movimiento en los tejidos y se mueven de manera aleatoria, porque en un tejido que no esté inflamado o sufriendo algún tipo de lesión, no va a haber presencia de moléculas que dirijan su movimiento, sino que se va a mover de manera aleatoria hacia sitios donde encuentre algunas señales de supervivencia y se quede ahí, u otras señales que le indiquen al macrófago quedarse ahí, ¿sí? Pero tengan en mente que cinesis hace referencia a movimientos aleatorios. Vayamos ahora a los términos más específicos. Aptotaxis. Tengan en mente que apto proviene del griego y hace referencia a tacto o tocar. Entonces, si es tocar y taxis, quiere decir que esta es un movimiento guiado, dirigido hacia un gradiente de concentración, pero la célula tiene que estar tocando algo. Por ende, es un fenómeno de motilidad celular que está dirigido a lo largo de un gradiente de concentración de quimioatrayentes que estén adheridos a superficies celulares o matriz extracelular. Es decir, la célula va a tener que contactar o con superficies celulares o matriz extracelular que tengan adheridas estas moléculas que atraigan a las células. Un ejemplo es la interleuquina 8 en superficies de endotelios activados. Los leucocitos de los vasos sanguíneos, al reconocer este quimioatrayente en la superficie de endotelios activados, puede que terminen extravasándose. Bien, aquí la imagen simplemente representa que se mueven en función de un gradiente de concentración de moléculas adheridas a una superficie. Ahora bien, quimiotaxis parece un concepto similar, pero no lo es. La quimiotaxis hace referencia a esta motilidad celular dirigida, ordenada, que está a lo largo de un gradiente de concentración, pero de quimioatrayentes en fase soluble. Es decir, la célula se va a mover siguiendo un gradiente de concentración, una variación de magnitud en función de la distancia, pero de moléculas que en este caso son solubles. Ejemplos de estas moléculas son C5A y C3A, que son componentes del complemento, un elemento esencial de la inmunidad innata, histamina y también péptidos formilados bacterianos. Entonces, quimiotaxis, movimiento hacia un gradiente de concentración de moléculas quimioatrayentes que estén solubles. Aquí hay una imagen como para brevemente poder describir estos conceptos y poder diferenciarlos. Cuando bacterias ingresan, supongamos, a la dermis, estas liberan sustancias y a su vez estas bacterias hacen que células del entorno también liberen otras moléculas. Esto hace que el endotelio se active. Este endotelio expresa interleuquina 8 en su superficie.
esta interleuquina 8 en la superficie del endotelio es reconocida por, supongamos que esto es un neutrófilo. Este neutrófilo reconoce esta interleuquina 8, que es un quimiotrayente. Esto vendría a representar aptotaxis, porque en cuanto el neutrófilo reconoce la interleuquina 8 en la superficie del endotelio, aumenta la afinidad de sus integrinas por otras moléculas de las células endoteliales, haciendo que este leucocito finalmente pueda extravasarse por un fenómeno de aptotaxis, porque reconoció un quimiotrayente adherido a la superficie de célula endotelial. Pero ahora bien, dijimos que en este entorno las bacterias liberaban un montón de sustancias, como péptidos formilados, y otras moléculas del entorno liberan otras sustancias, como pueden ser histamina o prostaglandinas, o si se activó el complemento C3A y C5A. Todas estas moléculas son solubles y también guían el movimiento de estos leucocitos hacia el sitio donde se hallan las bacterias en mayor concentración. Por ende, esto hace referencia a quimiotaxis, porque la célula se está dirigiendo hacia un gradiente de concentración de moléculas solubles. Por lo tanto, podemos concluir que en el proceso de extravasación leucocitaria se dan ambos fenómenos, tanto la aptotaxis, porque el neutrófilo contacta con células endoteliales y también con moléculas adheridas a la matriz extracelular, y también tenemos el fenómeno de quimiotaxis. Ahora bien, entremos en lo que ya sería quimiocinesis y aptocinesis. Quimiocinesis es un fenómeno de motilidad celular aleatorio, como habíamos dicho que era la cinesis, y no está dirigido por un gradiente de concentración y se da en respuesta a moléculas solubles. Movimiento no aleatorio en respuesta a moléculas solubles. Y la aptocinesis es un fenómeno de motilidad celular también aleatorio, porque es cinesis y que no está dirigido por gradientes de concentración, y para que esto se dé, las moléculas tienen que estar adheridas a superficies o a células o a las superficies, de células o de la matriz extracelular. Esto ocurre, por ejemplo, en los ganglios linfáticos, donde los linfocitos T se movilizan sobre la superficie de células fibroblásticas reticulares de los ganglios linfáticos y también sobre fibras colágenas. Sobre estas superficies se hallan adheridas diferentes quimiotrayentes, como son CCL19 y 21, lo cual determina que este linfocito T se movilice de manera aleatoria, no va hacia gradientes de concentración, sino porque simplemente se hallan homogéneamente distribuidas estas moléculas. El linfocito T, de manera azarosa, se va movilizando a lo largo de estas superficies, ya sea de las fibras de colágeno o de los fibroblastos reticulares de los ganglios linfáticos.